Bueno, muchas gracias a todos por venir. Buenas tardes. Voy a intentar ser breve, aunque me cuesta mucho hablando de monos ser breve, porque me encanta. Entonces voy a intentar reducir lo máximo posible. Pero bueno, en cualquier caso ya sabéis dónde estoy si tenéis cualquier duda, porque además al terminar la charla tengo clase con algunos de vosotros, entonces me va a tocar salir corriendo, ¿no? Pero bueno, quiero hacer una pequeña introducción a patrones del comportamiento y ecológicos en primates y explicar específicamente un estudio de caso, que es el tema de mi tesis doctoral con los monos araña, que es la especie se llama Teles belzebuth y que además tenemos en el Ecuador. Lo interesante también es que es un estudio realizado en Ecuador, que lo tenemos muy cerca y donde nos podemos sentir un poquito más, digamos, cercanos a toda la problemática con especies en peligro de extinción o programas de conservación, porque es aquí, ¿no? Es aquí en el Ecuador. Entonces, bueno, de manera introductoria quería, exponer. Aquí es un ejemplo de un artículo en el que varios biólogos que estudian el comportamiento ni siquiera se ponen de acuerdo en cómo definimos el comportamiento. Y muchas veces es algo que es complicado, porque bueno, más o menos uno entiende lo que es comportamiento, pero quizá el definirlo resulta complicado y mucho más medir cómo medimos el comportamiento, qué variables necesitamos para medir comportamiento. Y esto al principio, pues digamos que es un poco complicado y muchas veces uno saca artículos científicos que al cabo de los meses o de los años sale otro artículo científico diciendo esto no es así o esto se puede interpretar de otra manera. Entonces hay bastante controversia en este tema, ¿no? Pero de manera general, ¿por qué estudiamos el comportamiento? Bueno, pues desde el inicio existen varios motivos por los que estudiamos el comportamiento. Uno de esos motivos porque encontramos ventajas asociadas al hecho de comprender mejor los animales con los que convivimos. Animales que incluso pues, son un recurso o que conviven muy cerca de nosotros y que necesitamos saber qué necesidades tienen, qué dimensiones necesitan para vivir, aunque a veces esas dimensiones es fruto de una gran tasa de deforestación, que bueno, a la que no voy a entrar mucho, pero es uno de los motivos por los que se estudia el comportamiento. Y para entender cómo se comportan aquellos animales con los que vivimos, como por ejemplo los perros, con nuestras mascotas, o incluso ahora se utilizan mucho en estudios de terapias, los perros para guiar a los ciegos, o hay muchas terapias de algunas enfermedades que están utilizando perros y caballos como una manera de, bueno, pues parece que le liberamos una serie de hormonas que generan un comportamiento en nosotros que también beneficia alguna segregación de sustancias. Entonces, bueno, pues comprender cómo se comportan estos animales nos puede ayudar a trabajar con ellos. También nos dan información valiosa para desarrollar avances científicos. Nosotros aquí también estudiamos ranas, y con algunos empezamos ya el semestre pasado a trabajar con ranas, pero además algunas de estas ranas, como es el caso de Epipedobates tricolor, con esta rana se descubrió una sustancia, la epibatidina, que es 200 veces más potente que la morfina y que bueno, que también, además es una rana ecuatoriana, que además nos da un avance científico, nos da información sobre avances científicos y que muchas veces se encuentran este tipo de sustancias pues conociendo un poquito más sobre la especie, ¿no? Otros motivos pueden ser la contribución a la supervivencia de especies amenazadas, un tema que creo que es bastante importante quizá para muchos de nosotros, para mí es un objetivo bastante el principal. Entonces, no sé si sabéis lo que es un lince ibérico, ¿vale? Entonces, pues en la península ibérica es una especie que está en peligro de extinción, entonces conociendo un poquito su comportamiento, sabemos que se alimentan de conejos y que uno de los grandes problemas que tuvo es que hubo una reducción de la población de conejos enorme por una enfermedad que se llama mixomatosis, por lo que también, pues si no hay presas, obviamente el depredador también va a salir perjudicado y por tanto se redujo mucho la población de linces. Ahora el problema no son tanto los conejos, son más las carreteras, puesto que la mayor tasa de mortalidad del lince ahora es la carretera.
Pero bueno, pues realmente conociendo un poquito más de las pautas comportamentales de algunos animales podemos ayudar a salvarlos. Y también una mejor comprensión de nuestro propio comportamiento y los mecanismos que influyen en él. En el caso de los primates, incluso más, ¿no? Pues realmente es conocer algunos mecanismos sobre el comportamiento. Los primates son parientes cercanos del ser humano. Entonces muchas veces se descubren la evolución de algunos comportamientos y la relación que tienen unas especies con otras a partir de estos estudios. Y por último, digamos, creo que no es los únicos motivos, pero algunos de los que yo menciono, y este principalmente que me interesa y que nos interesa a algunos de nosotros aquí, es la interacción con otros organismos y la función que estos animales tienen dentro del ecosistema. Por ejemplo, en el caso de los monos araña, bueno, esto es un mono araña con su cría, no sé si lo veis bien, se llama Eva, y es una hembra de mono araña que se está alimentando de un tipo de palma. Esta alimentación, aquí tenemos una secuencia de cómo se va alimentando estos individuos, es muy importante para el mantenimiento de estas palmas, para la distribución de las palmas, de la Eriacea. Entonces, en este caso, los primates se alimentan directamente del fruto, se tragan el fruto completo y al defecar la semilla están distribuyendo sus semillas por el ambiente en el que viven. De hecho, nosotros tuvimos, dentro de este proyecto en el que yo trabajé, en el que os voy a contar un poquito más adelante, pues trabajamos con cómo es esa distribución de estas palmas, de estas plantas, de estos árboles en Yasuni, ¿no? Y vimos que, por ejemplo, en el caso de las palmas, de un tipo de palmas que se llamaba Enocarpus, ellas se distribuían en un gran porcentaje alrededor de los que llamamos dormideros, que son los árboles donde estos monos duermen por las noches. Entonces, estos monos llegaban al dormidero, defecan las semillas, entonces hay un alto porcentaje de Enocarpus alrededor de dormideros. Entonces, influyen directamente en el mantenimiento del bosque tropical. Otro, digamos, reto al que nosotros nos enfrentamos cuando tenemos un estudio de comportamiento es que tenemos que conocer muy bien a la especie. Es como, digamos, un problema añadido en el que necesitamos no solo ver qué comportamiento hacen, sino saber qué significa ese comportamiento. Y esto a veces es complicado. Por ejemplo, tenemos una imagen en la que aparecen tres especies, un hombre, un chimpancé y un lobo, y en las tres imágenes los tres animales muestran la pata o la mano hacia adelante. En el caso del hombre, está claro, pues es un saludo, ¿no? Pues cuando llegamos a un sitio nos saludamos y extendemos la mano. ¿Qué creen que significa en el caso del chimpancé? Para pedir. ¿Cómo? Para pedir algo. ¿Para pedir algo? ¿Alguna sugerencia más? ¿Para saludar también? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Y en el caso del lobo? Sumisión. Vale, el lobo, como lo tenemos más cerca, a los perros los conocemos un poquito mejor, entonces entendemos más o menos su comportamiento. El chimpancé nos queda un poquito más lejos y nos resulta más difícil entenderlo. Apaciguamiento, incluso podría ser sumisión también. Es un gesto que generalmente hacen los chimpancés en un momento, en un conflicto. Cuando termina el conflicto es como una señal de sumisión y una señal de, bueno, ya, terminemos la pelea, ¿no? Entonces, si no sabemos interpretar los comportamientos, nos va a resultar muy difícil hacer estudios del comportamiento. Os pongo otro ejemplo. Tenemos una sonrisa en el chimpancé y una no tan sonrisa en el lobo. La mujer está sonriendo, está contenta, ¿no? Alegría. ¿Y qué ocurre en el caso del chimpancé? ¿Alguien sabe qué significa esto? Vale, eso se acerca un poquito más, no tiene nada que ver con la sonrisa de la persona, ¿no? De la mujer, pero es una señal como de miedo, realmente. De todas maneras, por ejemplo, el entendimiento de una sonrisa de un chimpancé puede cambiar muchísimo en función también del contexto. Necesitamos algo más que una imagen para saber qué está pasando, pero además, si el chimpancé está presionando los labios, generalmente significa miedo. Si no los tiene tan presionados, significa fuego.
Son dos comportamientos totalmente distintos. Entonces, si no lo conocemos bien, no vamos a saber interpretarlo. Y en el último caso, el lobo, sí lo tenemos claro, ¿no? Agresión. En ese momento uno se quita de delante de ese lobo por si acaso. Entonces, sí vemos que el mismo gesto en tres especies distintas es muy diferente. Incluso dudamos, incluso los expertos dudan en cuanto a ¿realmente es miedo o quizá era en un contexto de juego? Puede ser. Por eso necesitamos tener muchas variables para saber qué está pasando aquí. Entonces nos acercamos a lo que son los métodos observacionales. Quería pararme aquí un segundo porque muchas veces nos confundimos. Hay dos tipos de metodología en el estudio del comportamiento. Uno es más una metodología experimental, en la que uno cambia una variable y ve cómo actúan los animales, o en el que se pone un determinado test y vemos cómo ese estímulo influye a su comportamiento. Eso sería un estudio experimental. También es observación, pero estamos manejando variables. En este caso yo os voy a hablar de métodos observacionales directos. No estamos tocando nada, solo queremos ver su comportamiento natural, y eso es un poquito diferente, ¿no? En los métodos observacionales también hay veces que hay un poco de complejidad en esto. No se trata de que yo salgo al bosque y me pongo a mirar a ver qué hacen los animales, que de hecho muchas personas han empezado haciéndolo así, pero la idea no es esa. La idea es que, como en cualquier estudio científico, se plantee una hipótesis, tengamos una pregunta antes de salir a tomar datos. Entonces esto es importante porque muchas veces uno sale al campo y empieza a tomar datos, empieza a tomar un montón de datos de manera como muy irregular, y luego realmente no sabemos a qué estamos contestando, estamos simplemente viendo cómo se comportan los animales. Pero necesitamos que sirva a un objetivo ya formulado dentro de una investigación, a una pregunta, a una hipótesis que hemos estado viendo en clase, ¿no? Necesitamos predecir algo y ver si se cumple. Entonces, este método observacional debe estar planificado sistemáticamente. Necesitamos decir qué se va a observar, cuándo se va a observar, cómo se va a observar. Necesitamos saber, mido el clima, mido, no sé, mido la lluvia, mido la temperatura, mido la cobertura vegetal. No solo estoy midiendo comportamiento, estoy midiendo todas las variables que lo rodean, todo su entorno, y además, dentro del comportamiento, qué es lo que voy a medir y cómo lo voy a medir. Pero tiene que ser sistemático. Tenemos que salir al campo con un plan, ¿vale? Además, este estudio debe ser presentado para que nos responda a una pregunta general, una pregunta que nos pueda servir de modelo para trabajar con otras especies, y que no solo nos conteste a singularidades de una especie o de una población incluso, ¿no? Tenemos que intentar que nuestro estudio se pueda duplicar, pueda contestar preguntas que nos sirvan para otras poblaciones, incluso para otras especies, y que esté sujeto a una comprobación, ¿no? Entonces tenemos dos grandes líneas dentro del estudio observacional, y una es en cautividad y otra es en libertad. Yo he trabajado tanto en cautividad como en libertad, y en esta charla me voy a centrar en la parte de libertad, pero bueno, realmente los estudios en cautividad también sirven y son útiles. Hay veces que hay cierta controversia entre los científicos, que unos critican a los de cautividad porque realmente no son comportamientos normales, pero en realidad sí sirven, porque los estudios en cautividad favorecen mucho la observación. Nosotros en un corto periodo de tiempo podemos observar patrones de comportamiento mucho más fácilmente, los tenemos delante. Antes con algunos de los que estabais por aquí comentaba que yo trabajé en un proyecto con chimpancés en cautividad, y realmente en pocos meses uno puede darse cuenta de la cantidad o de la complejidad que tienen estos animales en cuanto a comportamientos. Es realmente increíble. También es difícil no sesgar hacia hacerlo todo, antropogeneizar todos los conceptos, a sentir que con un chimpancé es todavía más difícil, porque uno casi ve lo que piensan cuando los mira a los ojos. Pero digamos que en el estudio comportamental intentamos hablar de animales, no son personas. Entonces intentemos no usar calificativos, digamos, que los usamos con las personas para hablar de nuestros estudios, porque estamos también perdiendo o sesgando un poco los datos. Entonces, es una de las cosas que más problemas tenemos los que hacemos estudios comportamentales, y es intentar no usar esos calificativos, puesto que son animales y actúan de diferente manera.
Pero los estudios en cautividad nos ayudan a generar modelos, a ver realmente ciertos patrones comportamentales que luego de pronto podemos aplicar también a los estudios en libertad. Lo malo o las limitaciones, que muchas veces los animales en cautividad no están mostrando los mismos comportamientos que vemos en libertad. Supongo que todos habéis estado en un zoológico o habéis estado en un centro de recuperación y veis comportamientos que uno sabe que no son normales, ¿no? Aparecen además comportamientos aberrantes o lo que llaman también estereotipias. Son como, por ejemplo, los felinos, muchas veces, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero muchas veces los felinos cuando vas a un zoológico están moviéndose en círculos. ¿Sí lo habéis visto? Bueno, es un comportamiento que se llama comportamiento aberrante o estereotipia y que también hay controversia en ello, que incluso hay investigadores que dicen que una estereotipia no tiene por qué ser malo. Es como realmente el animal necesita liberar una serie de endorfinas cuando corre detrás de una presa, que no consigue hacerlo en un zoológico, en un centro de recuperación, entonces necesita liberarlo de alguna otra manera y lo hace haciendo este comportamiento. Sin embargo, hay otros comportamientos, como puede ser golpearse contra la pared, que también se ve mucho en chimpancés, que es realmente fruto del estrés, en el que, bueno, pues realmente es súper difícil trabajar con animales en cautividad, sobre todo con primates y mucho más difícil con chimpancés. Pero, bueno, en este caso me centro más en los estudios en libertad, ¿no? Entonces, en los estudios en libertad nos ayudan a recoger información real sobre conductas de algunas especies, pues en este caso de primates, conductas reales, conductas naturales, que tienen en su medio natural. Y generalmente a partir de ello podemos comprobar hipótesis, ver si actúan todos los animales de una población de la misma manera, por ejemplo. Sin embargo, ¿creéis que no hay nada de influencia en este tipo de estudios? Sí hay, en realidad sí hay. O sea, digamos, yo salía detrás de un grupo de 35 monos araña cada día y siguiéndolos, pues es cierto que ya están muy habituados, que hacen patrones más o menos pues, normales o comunes entre otras poblaciones, pero es inevitable que un mono de vez en cuando no te mire, o de repente las crías empiezan a volverse curiosas y empiezan a mover la cabeza hacia los lados y te miran, saben que estás ahí y eso está influyendo su comportamiento. Pero bueno, al menos tenemos una idea más o menos y siempre cuando sea, digamos, estudios en los que son de larga duración, pues la influencia del hombre va a ser cada vez menor y cada vez van a decir, bueno, me importa poco que esté alguien ahí mirando, ¿no? Las limitaciones que tenemos en un estudio en libertad, pues la toma de datos es dificilísima. Yo viví 2 años en un lugar de Yasuní, un lugar súper remoto, donde de repente se nos inundaba la mitad del terreno y uno tenía que andar con el agua hasta la cintura, o hay zonas donde realmente uno no puede pasar y entonces se complica, como en la imagen que tenemos abajo, el poder acceder a los lugares donde a ellos les gustan de determinadas épocas del año. Entonces, bueno, todas estas limitaciones las tienes en libertad y no las tienes en cautividad. Entonces, empezando un poco este estudio que yo realicé con los monos araña en libertad, nosotros queríamos también ver o entender por qué las conductas sociales, por qué los animales son sociales. Entonces, hay un autor que se llama Krug que define un sistema social como una agrupación de individuos durante un determinado tiempo que va a depender de 3 parámetros. El sexo, normalmente los grupos están compuestos por machos y hembras, no voy a explicar por qué, pero creo que lo entendéis. También por el parentesco. Los individuos en general, digamos, sobre todo las madres, suelen estar con sus crías, en el caso de los monos araña, hasta 3 años súper dependientes de la mamá, y a los más o menos 6 años es cuando ya se despega de la madre, pero son súper dependientes, ¿no? Entonces, el parentesco es importante y muchos grupos sociales están formados por individuos emparentados entre sí. Y también hay una estabilidad, o sea, les aporta estabilidad a esa asociación, ¿no? ¿Por qué les aporta estabilidad? Bueno, en general, la vida en grupo surge porque tenemos un riesgo de depredación alto, ¿no? Pues hay predadores y ando solito, igual me comen y es más difícil.
si ando en grupo, igual me puedo proteger un poquito mejor. Y también porque nos ayuda a monopolizar los recursos. Podemos, digamos, si somos un grupo grande, pues nos movemos unos por un lado, otros por otro, y podemos llegar a tener más ubicadas donde tenemos mayores recursos, donde nos podemos, digamos, ayudar los unos a los otros para encontrar todos esos recursos. Entonces, a partir de esta teoría, surge lo que se llama el modelo socioecológico, que algunos autores definen como el inicio de algunas explicaciones de las diferencias de comportamiento entre los machos y las hembras. Esto lo explicaba un poco también en clase el otro día, pero básicamente, bueno, desde el inicio empieza como teorías a partir de Darwin, de la selección sexual, pues de realmente las hembras invierten mucha energía en sus gametos, mientras que los machos van a tener un mayor número de gametos. Por tanto, digamos, limitaciones que van a tener los machos y las hembras en el éxito reproductivo va a ser diferente. Las hembras van a tender a que sus hijos salgan adelante y los machos van a tender como a monopolizar el mayor número de parejas reproductoras, mientras que las hembras van a tender a monopolizar el mayor número de recursos alimenticios. Esta limitación, muchos autores lo definen como el inicio de las diferencias comportamentales en machos y hembras, que van a tender a sacar diferentes estrategias para que, bueno, los machos van a ser más grandes, van a competir por las parejas sexuales, y las hembras son las que eligen, buscan machos que les proporcionen un territorio grande, buscan territorios con muchos recursos, y un poquito de aquí inicia el tema de los estudios comportamentales y las diferencias entre los machos y las hembras. En el caso de los monos araña, Ateles belzebuth, es una especie bastante interesante. Los monos araña son estos que os presento aquí. Esto es una foto de uno de los juveniles, un macho juvenil del grupo, ahora ya será grande, que se llama Summer, aunque es macho, pero se llama Summer. Y es una especie interesante porque, digamos, tienen una perspectiva como importante desde un punto de vista evolutivo, pero también desde un punto de vista ecológico. Evolutivo porque, a pesar de ser una especie que está bastante separada filogenéticamente en el árbol evolutivo con el ser humano, comparte muchos patrones con el chimpancé, que ahora un poco iremos mencionando. Entonces, esto lo hace interesante porque ¿por qué dos especies que están relativamente lejos, evolutivamente hablando, y que tienen unos hábitats bastante diferentes, tienen tantos patrones similares? Y por otro lado, los hace interesante porque son grandes dispersores de semillas, uno de los mayores dispersores de semillas del neotrópico, y por tanto tienen una importante función en el mantenimiento del bosque tropical. Aquí os presento la familia de los Atelidae, que son estas 4 especies, y dentro de estas 4 especies tenemos una subfamilia que se llaman los atelines y los monos aulladores, que son los aulatines, la subfamilia de aulatines. Entonces, dentro de esa especie, los muriquis no los tenemos en esta zona de la Amazonía, están más en Brasil, pero sí tenemos lanudos, monos araña y aullador. Aquí, por ejemplo, en el Colonso sabemos que hay monos lanudos. No sabemos si hay alguna especie más, puede ser porque no se ha hecho mucha investigación, pero al menos los lanudos están ahí. Entonces, bueno, realmente tienen digamos, vienen de la misma familia, pero tienen hábitos comportamentales bastante diferentes. En el caso de los aulladores, se alimentan de hojas, entonces tienen un desarrollo energético un poco lento, no se mueven mucho, su rango de hogar es más pequeño, y suelen ser bastante, digamos, no interactúan mucho, no se mueven mucho. Los monos araña, vamos a adentrarnos un poquito más adelante, pero son unos animales que se mueven muchísimo durante el día. A uno le hacen correr, subir, bajar colinas todo el día, entonces resulta un poquito complicado seguirlos, pero por otro lado se pueden identificar y eso lo hace muy enriquecedor. Y por último, los lanudos, que son los que tenemos aquí en el Colonso, también se parecen en ciertas cosas a los monos araña, pero sin embargo generalmente ellos se mueven en grupos mucho más grandes. Entonces vamos a ir especificando un poco esto. En los monos araña tenemos lo que se llama un sistema social de tipo fisión-fusión. ¿Qué es esto?
Bueno, los monos, en este caso, eran un grupo de 35 individuos. Entonces, se movían en grupos de 2, 3 individuos, incluso a veces los machos se mueven solos. Entonces, quiere decir que de vez en cuando, a lo largo del día, ellos van cambiando de su grupo. De repente, por la mañana, se levantan 2 individuos, van en grupo, a las 12 de la mañana se juntan con otros 3, están unas horas, se vuelven a separar. Es decir, el grupo no está todo el tiempo junto, sino que ellos se juntan y se separan en función de los recursos, generalmente de los recursos que tienen delante. Entonces, si tenemos mucha disponibilidad de frutos, ¿en qué irán? ¿En grupos grandes o grupos chiquitos? Grupos grandes. Si tenemos muchos árboles con frutos, por ejemplo ficus, etcétera, ellos se suelen mover en grupos más grandes. Si lo que tenemos es parches de frutos, por ejemplo las palmas, que tienen poquitos frutos en cada palma generalmente, entonces ahí la estrategia es nos fisionamos y vamos en grupitos más chiquitos, ¿no? Entonces a ese tipo de sistema se le llama fisión-fusión. Luego además la dispersión también es interesante, porque los machos son el sexo filopátrico. Esto quiere decir que los machos nacen y mueren en el mismo grupo, más o menos, porque esto no es como una norma tan estricta, pero en general los machos son los que permanecen toda su vida en el grupo natal. Y las hembras son las que dispersan cuando van a alcanzar más o menos la madurez sexual, a los 6 años más o menos, ellas cogen y se van a otro grupo. No sabemos muy bien a qué grupo se van, porque no parece que es un grupo cercano, porque nunca volvemos a verlas. ¿Vale? Entonces, esto es interesante porque en general en mamíferos no es muy común. Y es algo que es medio raro, pero además lo comparten con los chimpancés. Y por último, es un tema fascinante el tema de los patrullajes. Los machos, lo que hacen generalmente son los machos es que patrullan o defienden el territorio y se mueven por el límite del territorio en grupos, digamos, con movimientos bastante rápidos, en los que, digamos que están viendo a ver si hay algún intruso o si se acerca a alguna población vecina. Entonces, normalmente son los machos, a veces también van las hembras, pero son movimientos rápidos en los que los individuos van por el límite del territorio, a veces duermen una noche allí y al día siguiente se vuelven. Esto es otro de los comportamientos que es muy interesante que tienen los monos araña y que también comparten con los chimpancés. Entonces, generalmente los monos araña se encuentran en grupos de 4 a 6 machos, nosotros teníamos 6 machos adultos y de 10 a 12 hembras adultas, en el caso del grupo de Yasuni eran 11 hembras. Normalmente se alimentan sobre todo de frutos, un alto porcentaje, pero algunas veces cuando no hay frutos suficientes normalmente empiezan a alimentarse de hojas nuevas, sobre todo. Y también a veces de madera en descomposición. El rango de hogar es enorme, son 450 más, de este grupo es unas 450 hectáreas, entonces tienen un terreno súper grande que además no solapa con otros grupos. Es decir, ellos defienden el territorio y si se encuentran dos grupos, generalmente son encuentros agresivos. Entonces no comparten sus territorios. Y bueno, tienen una asociación fisión-fusión, como os comentaba, muy flexible. La metodología de este estudio, bueno, se basa en una metodología que lleva trabajando Proyecto Primates. Proyecto Primates está liderado esta parte del proyecto liderado por el doctor Anthony Fiore y Andrés Lim, que trabajan en Yasuni desde hace 18 años y que tienen proyectos de investigación y conservación. Empezaron trabajando en una zona de Yasuni en el que empezó a haber cada vez más presencia de cazadores, más caza furtiva y llegaron a un punto en que ya no veían a los monos. Entonces, lamentablemente ellos tuvieron que cambiar de estación científica e irse a un lugar mucho más remoto donde era más fácil ver a los animales, ¿no? Entonces, finalmente, en 2010 yo empecé a trabajar en colaboración con ellos y en un lugar que se llama Tiputini, que está en el límite de Yasuni, no llega a ser Yasuni, pero realmente es el límite de Yasuni. Y si nos fijamos en este mapa, esta es la estación científica, uno vuela o viaja al Coca, desde el Coca se mueve por el río Napo
y llega a una petrolera, una zona de la petrolera que se llama Pompeya. En esta zona, bueno, pues la verdad es que la fragmentación al lado, o sea, con los años se han ido abriendo carreteras, entonces las carreteras llevan asentamientos y los asentamientos lamentablemente pues también atraen caza y las poblaciones disminuyen. Entonces en esta zona está un poquito, digamos, es un poco difícil ver animales. Después nosotros continuamos por una carretera de arena y viajamos por el río Tiputini hasta un lugar mucho más remoto donde es mucho más fácil por ahora ver animales. Entonces este lugar, que la verdad es que es una maravilla porque está en un lugar bastante remoto, si veis está justo en el límite de la reserva de la biosfera, de la reserva de Yasuni, que también engloba una gran parte de comunidades guaraníes, ¿no? Entonces, bueno, el lugar es como justo enfrente, es un sitio donde no llega casi nadie, entonces es bastante fácil hacer monitoreo de especies animales y además las pendientes no son como las del Colonso, que uno parece que tiene que escalar para llegar un poco arriba, pero aquí es bastante sencillo. Entonces, este es el lugar de estudio y en este lugar el mono araña, que es la foto que tenemos ahí, convive con 9 otras especies de primates. La verdad es que aquí hay 8, me falta el tití pigmeo, el Thalicebus pygmaea, pero son 9 especies, son 10 especies en total de primates que están alrededor de esa zona y además es relativamente fácil verlos. Nosotros lo que hacíamos en la recogida de datos es que teníamos un animal focal, es decir, yo cada mañana salía al campo y teníamos que centrarnos en un solo individuo para hacerle el seguimiento durante todo el día si era posible. Entonces, digamos, elegíamos un individuo que iba cambiando cada día y de ese individuo, además, teníamos los teníamos perfectamente identificados, con sus marcas y demás, entonces era fácil, digamos, hacer la selección y de ese individuo cogíamos episodios de la alimentación, o sea, cada vez que un animal comía, nosotros registrábamos qué es lo que comía, cuánto tiempo comía, con cuántos individuos estaba comiendo alrededor. La localización en GPS, marcábamos todo el tiempo por donde se movían esos animales, porque llevábamos un GPS que recogía puntos cada 20 segundos. Entonces así podíamos luego hacer mapas de la distribución de estos individuos. Luego teníamos un registro de la composición del grupo, o sea, cada vez que seguíamos a un individuo, pues veíamos, este individuo está con A, con B, con C, y lo íbamos registrando, y cuando se acercaban unos individuos a otros, también lo registrábamos. Todo tipo de interacciones sociales, cualquier agresión, expulgamiento, sabéis que el expulgamiento es muy común en los primates, ¿no? Entonces, el expulgamiento además es una conducta súper interesante porque significa un montón de cosas. No es solo te expulgo porque ahí tienes piojos y te voy a sacar aquí, te voy a limpiar un poquito. No se trata de eso, sino que es una pauta comportamental que hacen como para también tener más fuertes relaciones afiliativas, como, bueno, también hay veces que es una conducta del que es más sumiso hacia el dominante, incluso en algunas especies es al revés. Entonces es bastante complejo porque significa un montón de cosas. Entonces todas esas interacciones sociales de un individuo interactúa con otro corriendo, eso lo apuntábamos de manera continua. O sea, esto no teníamos como, digamos, en cualquier momento que empezase en nuestro animal, siempre en nuestro animal focal, lo apuntábamos. Encuentros entre grupos, esto es muy raro de ver, pero también lo intentábamos documentar el máximo posible. Yo tuve la ocasión, yo estuve 2 años allí y solo vi 2 encuentros entre grupos, pero es algo, la verdad, que increíble. Es un momento en el que 2 poblaciones se encuentran y empiezan a gritar, empiezan a correr por todos lados. Los comportamientos son casi imposibles de registrar porque todo pasa súper difícil. Pero sí que es es un evento bastante agresivo, no tanto físicamente, pero sí hay mucha vocalización agresiva y es claramente ellos no quieren que los otros estén ahí. Entonces es como súper interesante y es difícil de ver. Y finalmente también teníamos un registro bastante exhaustivo de la demografía del grupo. Si había nacimientos nuevos, si había alguna migración, constantemente monitorizábamos a esas hembras que estaban a punto de irse para saber en qué momento se van y si se van realmente. Muchas veces se iban, volvían, hasta que finalmente se van, ¿no? Entonces es como un periodo en el que ellos tardan un poquito en asimilar que se van del grupo.
¿Cómo identificábamos a los individuos? Pues a veces es algo bastante complicado. La identificación en monos araña, bueno, yo creo que es una de las más fáciles dentro de monos neotropicales, pero igualmente es un trabajo bastante duro. Creo que es lo que uno tarda más en hacer, es identificarles a todos. Y generalmente los identificamos, bueno, salíamos con dibujos como de este estilo, ¿no? Pero identificamos con una marca que tienen en la frente, que puede ser un círculo, puede ser un triángulo, puede ser, o sea, tienen formas diferentes y con eso nos ayuda bastante a la identificación. Los ojos tienen coloración rosada, las patillas son más anchas o menos anchas, o sea, un poquito así. Y luego además también identificábamos fácilmente si es una hembra o un macho. ¿Saben qué es esto? No, no es una hembra. Vale, lo que ven aquí es un poco raro, pero tienen un clítoris súper largo. Entonces, lo que se ve por fuera es el clítoris de la hembra. En el macho se ven los testículos de color oscuro, entonces es la manera en la que uno fácilmente los identifica. Sí, es sorprendente, pero son así. Entonces, de esta manera, uno a uno, íbamos identificando a todos los sujetos del grupo. Aquí os presento a algunos de ellos, que si lo podéis ver más o menos creo que se ve claramente. Andreu, a ver chicos, un poco de silencio. Tenemos a Andreu, Sami, Luna, todos les poníamos un nombre para que se nos facilite a nosotros un poco el seguimiento, ¿no? Entonces, estas son las imágenes de algunos de ellos, algunas son, creo que la segunda, esa de Sami, es además una imagen de National Geographic. Y realmente son imágenes en las que uno toma una imagen maravillosa, pero generalmente uno levanta la cabeza y con esas nubes maravillosas que generalmente pues, refractan la luz, uno no ve nada, no reconocería ni a su hermana aunque lo tuviera ahí. O sea, la cara no se ve, entonces es bastante complicado la identificación, a pesar de que sí que tienen marcas muy diferentes que nos permite identificarlo. Pero cuando uno lleva mucho tiempo trabajando con los animales, al final incluso el movimiento de un animal puede servir de un indicativo para saber quién es. Y con los monos araña creo que es especialmente fácil porque tienen algunas, digamos, características que sí los hace, digamos, reconocibles. Con los lanudos o los chorongos, como se llaman aquí, es muchísimo más complicado. Podrías reconocer hembra y macho, pero igual es difícil. Entonces, una de las ayudas que nosotros teníamos es lo que se llaman collares de telemetría, incluso collares de GPS, no sé si habéis escuchado hablar de estos collares, pero son unos collares que se les ponen a los animales y emiten una señal a una determinada frecuencia. Nosotros salíamos con una antena como esa y llevo un recibidor, entonces se pone la frecuencia y con la antena se va, digamos, mirando hacia dónde la señal es más fuerte. O sea, ponemos la antena hacia el norte y suena un pip, pip, pip. Si lo pongo hacia el sur, bueno, hacia el sur, y suena más fuerte, entonces significa que hacia el sur es donde tienes que ir. Esto suena más o menos fácil, pero realmente no lo es, porque muchas veces pues, la cobertura vegetal, la inclinación de una pendiente, hace que te pases toda la tarde de norte a sur porque suena para el norte, luego llegas al norte y suena para el sur. Entonces, a veces es complicado. Pero para localizar una población es relativamente útil. Y ahora se utilizan también collares que llevan un GPS incorporado. Entonces, uno puede descargar los datos a un ordenador y saber por dónde ese individuo se ha movido durante días, durante meses, incluso durante, bueno, años generalmente no, porque no tienen una vida útil tan larga, pero durante varios meses sí. Entonces, con eso, luego nosotros nos descargamos los datos y podemos saber, estas rayas que veis aquí, son los movimientos de varios individuos de monos araña durante varios días. Entonces con eso hacemos un mapa y podemos saber el, digamos, rango de hogar de una especie o de una población relativamente fácil. Entonces son muy útiles. Y de este modo nosotros vimos que nuestra población es la de color roja, que engloba un territorio bastante grande, esto es más o menos unas 450 hectáreas, y que están limitados por otros 3 grupos de primates, otras 3 poblaciones con las que generalmente hacen patrullajes y están pues un poco en conflicto cada cierto tiempo. Y luego tenemos otra población al otro lado del río que también interactúan de cierto modo a través de las localizaciones. Entonces es bastante interesante. Otra de las cosas que hacíamos es el estudio
de la alimentación que ellos tienen. Entonces lo que hacíamos era, cuando los animales estaban comiendo en un árbol como este, pues marcábamos con un flagging, una cintita de color rosa, qué especie era la que estaba comiendo y cuál era el año, lo marcábamos en el GPS, y así nosotros íbamos viendo más o menos cada cuánto tiempo ellos cambian los árboles o si siguen año tras año alimentándose de los mismos árboles. Y de hecho, durante mi estudio yo llegaba a árboles que estaban marcados con fechas de 2005 o 2004, entonces era bastante interesante ver cómo repiten año tras año los mismos árboles y saben exactamente cuándo salen los frutos en esos árboles. Entonces es como bastante interesante. Y en el caso que no sabíamos la especie, colectábamos también una muestra de la hoja y del fruto para, o bien teníamos una colección también fotográfica de lo que comían, y si no sabíamos lo que eran, lo mandábamos a un experto. También colectábamos, hacíamos recogida de muestras fecales, de los que generalmente nos ayudaban mucho los escarabajos peloteros, que muchas veces son de gran ayuda para esto porque es muy difícil encontrar las muestras, pero ellos llegan y ¡pa! Y entonces ya uno sabe que están ahí, ¿no? Entonces esto era de gran ayuda y colectábamos las muestras y los metíamos en un tubito con una sustancia para conservar la muestra hasta que se manda al laboratorio. En este laboratorio sobre todo trabaja Anthony Di Fiore, que es uno de los trabajadores, o sea, uno de los colaboradores de nuestro proyecto actual, y queremos también intentar mandar muestras de aquí del Colonso en el futuro. Y finalmente, el tema de monitorización de saladeros con cámaras trampa. Los saladeros ahora os contaré un poquito qué son, pero teníamos esta metodología con cámaras trampa, que vamos a trabajar también desde aquí en cámaras trampa, que digamos cambiábamos cada 15 días más o menos para ver cuándo los individuos visitaban el saladero o hacían uso del saladero, tanto los monos como otros individuos. Vale. Entonces, el objetivo principal de este estudio era documentar las estrategias sociales y reproductivas de un grupo de monos araña en su hábitat natural, describir sus comportamientos agonísticos y su relación entre sexos, y el uso de los recursos y las estrategias ecológicas. Esto era como básicamente en lo que se centró mi tesis. No voy a contaros mi tesis entera, porque bueno, básicamente quería que entendierais un poco la metodología, pero sí que contaros algunos de los resultados interesantes que tuvimos en algunos de estos capítulos de una manera muy resumida. Entonces, en primer lugar, nosotros queríamos ver qué relaciones jerárquicas había entre los individuos del grupo, si los machos dominaban sobre las hembras, si había dominancia entre unos individuos y otros. Entonces vimos que, bueno, como os había contado, los machos están emparentados entre sí, entonces se tendía a pensar que había ciertas alianzas para defender territorios y para monopolizar a las hembras. Del mismo modo, las hembras son el sexo dispersante, entonces creíamos que lo que encontraríamos era hembras más solitarias y vulnerables a la coerción sexual. ¿Qué es esto de coerción sexual? Bueno, pues son las agresiones de los machos hacia las hembras en estado reproductivo. Aquí ya empezamos mal, ¿no? Pues realmente los machos agreden a las hembras para que se apareen con ellos. Mal vamos, ¿no? Pero sí, era nuestra idea y en la bibliografía era realmente lo que se había documentado de manera como más amplia. Entonces empezamos a investigar un poquito de esto con algunos datos que ya os he comentado y observamos que había muy pocas agresiones, porque hablamos de 442 agresiones, pero en 8 años de datos y entre 35 individuos. En realidad no son tantas. Entonces vimos que aquí tenemos representados a los machos a la izquierda y a las hembras a la derecha, y las agresiones realizadas están representadas en azul y las agresiones recibidas están representadas en gris. Claramente observamos que los que agreden son los machos y los que reciben son las hembras. Así de crudo es, ¿no? Entonces vimos que realmente esto nos preocupaba, empezamos a investigar acerca de esto, pero vimos que además estas agresiones no eran dirigidas en el estado reproductivo, y eso es lo que empezamos a ver, que no era tan claro por qué están agrediendo a estas hembras.
vimos que no eran en estado reproductivo, incluso que se agredían a hembras que tenían crías recién nacidas. Entonces, realmente no era para reproducirse con ellas. Entonces, encontramos una serie de datos en los que veíamos que había baja tasa de agresión, no había jerarquía social entre los machos, y había relaciones entre las hembras, vimos que no había relaciones igualitarias, también había cierta agresión hacia dos hembras específicamente, aunque parecía que era la agresión hacia las hembras que acababan de llegar, aunque ya llevaban tiempo, pero realmente sí que hay una competencia entre las hembras que llevan más tiempo y las que llegan nuevas. Y había una dominancia clarísima, que eso es la conclusión final, de los machos hacia las hembras. Todo esto se debe a que tienen un sistema fisión-fusión un poquito especial, que os había comentado antes, entonces realmente no se juntan todo el tiempo, solo se juntan a veces, y en esas veces que se juntan es donde ocurre la agresión. Ese es el contexto donde había más agresiones. Entre las hembras había cierta competición, entre los machos no, porque en realidad están emparentados entre sí, y esa dominancia de los machos hacia las hembras parecía deberse a una especie de control social. Entonces, concluimos que era una forma de regular la población, de alguna manera. No solo con la agresión, sino que, en relación al siguiente capítulo, encontramos lamentablemente un caso de infanticidio en esta población de monos araña, que buscando en la bibliografía y con otros proyectos que nosotros teníamos ya, digamos, documentados, nos dimos cuenta que el caso del infanticidio podía ser más frecuente de lo que nosotros esperábamos, y por tanto esa forma de regular la población era tanto intimidando a las hembras como, digamos, en algunos casos con infanticidios hacia machos. No voy a entrar mucho en la hipótesis de la selección del infanticidio en la parte teórica, porque no tenemos mucho tiempo, pero simplemente quería comentar que esta hipótesis de la selección sexual realmente tendría una evolución, un carácter adaptativo si hablamos de que una hembra, después de perder a una cría, va a reproducirse con ese macho agresor, ¿no? Porque si no, ¿para qué ese macho está matando a una cría? Entonces, esas crías no pueden estar emparentadas con el macho y además deberían reproducirse justo después de perder esa cría. En el caso que tuvimos nosotros en Tiputini, esta es la cría que encontramos, y es una cría que después de una larga pelea, bueno, pues cayó al suelo con un montón de heridas. Esas heridas además reflejaban una agresión directa hacia esa cría, ¿no? Entonces la verdad es que fue dolorosísimo, pero nos dio algunos datos y digamos, algunas evidencias de que esto estaba ocurriendo por algún motivo y queríamos saber por qué. Además, digamos, cuando nosotros nos planteamos estas características que deben cumplir, vemos que en el caso de, o sea, esta cría, esta hembra, luego sí efectivamente se quedó preñada y tuvo una cría unos meses después con el macho que había sido el agresor. Vale, hasta ahí cumplimos el punto 2 y el punto 3, en el que vuelve a reproducirse esa hembra con ese macho agresor. Pero en el caso de los monos araña, todos los machos están emparentados entre sí. Entonces, en realidad, la cría que fallece es un pariente de ese macho. Y además lo que nos llama la atención es que gracias a los estudios genéticos que realizamos, supimos que precisamente ese macho agresor era el padre de esa cría. Lo cual esta hipótesis es como, no concuerda para nada, ¿no? Como un macho está matando a su propia cría. Entonces, realmente parece que estos individuos no saben quién es el padre. En otro caso que tuvimos en San Juan, en una zona de Colombia donde el proyecto también trabaja, también encontramos un caso parecido en el que con el fallecimiento de una cría macho también. Entonces nos empezamos a cuestionar si es que eran los machos los que eran foco de agresión, y vimos tanto en San Juan como en la estación Tiputini los casos de muertes de crías habían sido en machos. En el caso de San Juan además es claro, porque nacen 4 hembras y 6 machos, y de los 6 machos mueren 5. Esto es un porcentaje bastante alto. En Tiputini no estaba tan claro, pero es un caso más, y hay otra cría que desaparece que no llegamos a saber si realmente era un macho, pero podría ser. Entonces, el problema de estos estudios en libertad es que muchas veces no se sabe, no sabemos
realmente qué es lo que está pasando. Muchas veces uno se pierde esos eventos. Además vimos que los estudios en la literatura todos iban dirigidos a infanticidios en machos y que si nos fijamos en el ratio sexual, es decir, en cuántos machos y cuántas hembras tenemos en una población, vemos que el número de machos es mucho menor al número de hembras. Es verdad que nacen más hembras que machos, pero el ratio no es tan fuerte, no es tan marcado la diferencia cuando nacen que en la edad adulta. Por tanto, sí parece que está influyendo algo. Entonces, aquí dijimos que los diferentes casos que encontramos en la literatura parece que orientan un poco más a ver, digamos, a pensar que podría haber más infanticidio del que se pensaba anteriormente y que además iba sesgado hacia los machos. Esto podría ser una prueba más de que esa población de monos está, digamos, orientado a tener, a regular la población con este tipo de controles. Vale, para finalizar, solamente quería comentaros un poco, como he dejado un poco en el aire, aunque para esto creo que habrá otra charla, el tema de los saladeros, que es un lugar donde los monos araña, junto con muchas otras especies de monos, acuden a esos lugares a comer barro. Entonces, esto se ha explicado como una forma de digerir, digamos, incorporar o adquirir una serie de minerales y incluso en loros la hipótesis es que sirve como desintoxicante, como los perros cuando se están alimentando del césped que se están purgando. Pues algo parecido ocurre también en los saladeros. Entonces, todo esto es un tema súper amplio que me gustaría en algún momento volver a contaros un poquito más del saladero, que es un tema de mi tesis, pero simplemente os quiero enseñar un video, bueno, en realidad son un par de videos muy cortitos, para que veáis realmente los procesos en los que estos primates se alimentan de barro. Bueno, este es un proyecto que se está realizando en la estación Tiputini. Aquí veis que tenemos un mono araña, pero también tenemos un mono aullador. Entonces, los monos araña y los monos aulladores, ambas especies van a los saladeros y además se alimentan del barro conjuntamente. En otros contextos, los monos araña y los aulladores no interaccionan para nada, pero en el caso de los saladeros, veis que están comiendo unos al lado de otros y no hay ningún tipo de problema. Incluso una de las hipótesis es que cuando realmente los monos aulladores y los arañas están presentes, hay más ojos para vigilar. Entonces, realmente es una forma de protección entre ellos mismos porque son unas zonas de alto riesgo, ya que es el único lugar donde ellos bajan al suelo y son bastante vulnerables a que un depredador pueda alimentarse de ellos, ¿no? Ahí veis cómo el mono araña está cerquita, pegando al mono aullador y aún así no hay ningún problema en cuanto a la interacción, ¿no? Entonces, simplemente para finalizar, uno de digamos, los comentarios que yo hacía en la parte del resumen de esta charla era que muchas veces lo que ayudamos, conociendo un poquito más las especies, es saber las necesidades que unos animales tienen para sobrevivir en un medio. Entonces necesitamos conocerlos para saber qué podemos, digamos, ayudar protegiendo para que esas especies puedan vivir ahí. Y donde viven los primates no solo viven primates, sino que viven muchas otras especies. Y por eso quería terminar con un pequeño vídeo de todas las especies que pude ver en Tiputini y que forman parte de un ecosistema, de un hábitat donde viven estos monos, de tal manera que si conservamos algunas especies podemos conservar un ecosistema súper biodiverso, donde hay muchísimos individuos, muchas poblaciones de animales interviniendo en este proceso, teniendo una función clave en el ecosistema, y que muchos de esos recursos que ellos distribuyen o mantienen, no sé si voy a conseguir ponéroslo, pero muchos de esos recursos que ellos mantienen son también vitales para el ser humano. Entonces, realmente la conservación es algo en lo que tenemos que tener muy en cuenta y que
estudios comportamentales nos pueden ayudar a saber cómo elaboramos programas para conseguir conservarlos. Entonces, no sé qué pasa. Algunas fotos no pude sacarlas y las tomé prestada de Pitosport, pero le doy como el crédito también. Sí, eso es un saladero.